Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Coto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Y damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo por Facebook Live y por nuestro canal en Roku. Hoy vamos a estar estudiando algo sumamente, vamos a introducirlo, pero porque es un tema sumamente extenso, pero es uno de los temas más importantes de las Escrituras, que tenemos que aprender a apreciar. Nadie aprecia más un vaso de agua cuando se está muriendo de sed, ¿verdad que sí? Igual que la comida cuando tiene hambre. Y tenemos la tendencia de apreciar las cosas cuando no las tenemos. ¿Sí o no? Ahora mismo, si yo le ofrezco una bolsa de hielo a uno de ustedes, a lo mejor me dice, no, yo no la necesito, está bien, dásela a otro. Pero en tiempo de huracán, que no hay luz, es oro. ¿Verdad que sí? Y la luz es una super bendición, que la gente cuando se emociona cuando vuelve la luz. ¿Verdad? Pero mientras tenemos las cosas, no las apreciamos. Y eso es un error que comete el ser humano. No apreciar lo que tiene y entonces sufrir por lo que no tiene. ¿Verdad que sí? Y eso pasa en muchas cosas. No apreciamos lo que poseemos y andamos buscando algo más fuera de lo que tenemos. Y entonces cuando perdemos lo que tenemos, entonces que nos damos cuenta de la necesidad y lo apreciado que es eso. Y vamos a estar hablando sobre la sangre de Jesucristo. Un tema que yo considero que es un poquito delicado, pero muy importante para la iglesia. Y me atrevo a asegurar que la mayoría de los creyentes no están familiarizados con ese tema. Se lo puedo asegurar. Pongo mi cuello en pecador, que se lo puedo asegurar, porque es sumamente raro que tú oigas un predicador hablando sobre eso. Sin embargo, es una de las cosas fundamentales en toda la Escritura. Es fundamental. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y la gente algunas veces hasta trata de usar la sangre de Cristo para lo que no fue derramada. Primeramente, antes de entrar en detalles, la sangre de Cristo no es para aplicársela a los demonios, ni al diablo, ni a nada.
Nosotros reprendemos a los demonios y al diablo en el nombre de Jesús. La iglesia evangélica especialmente ha enseñado a la gente que le apliquen la sangre de Cristo. Diablo, te aplico la sangre de Cristo. Diablo, este demonio, te aplico la sangre de Cristo. Fue derramada para remisión de nuestros pecados, para redimirnos. Ese fue el precio que Jesús pagó por nosotros, su sangre. Amén. Aprendan bien eso. Cada vez que usted oiga a una persona tratando de aplicar la sangre de Cristo para ser librado de demonios y todo eso, es un ignorante de las Escrituras. Porque la sangre de Cristo no es para eso. Amén. Vamos a buscar en 1 de Pedro, capítulo 18, verso 19. Mejor dicho, capítulo 1. Wow. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 18 y el 19. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Dice, sabiendo que fuisteis, ¿eso está en qué? Pasado. Rescatado, eso quiere decir redimido. Usaron la palabra rescatado, pero la palabra redimido, es lo mismo. Redimido quiere decir comprado, rescatado, liberado. Y eso es bien importante saberlo, porque ese es tu derecho. Todo cristiano debe saber de que Cristo lo libró y el derecho que tiene de ser libre. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, sino el que nosotros le damos. Y algunas veces le damos poder con nuestra ignorancia. Un amigo mío, ministro, me puso en mi Facebook un video de una persona en África, un pastor, dándole fuetazo a los miembros, de que porque no diezmaba. Y pero duro, en las nalgas le daba así. Entonces, todos ellos tiraban así en el piso y él, con una vara, Esas cosas suceden en esos sitios a causa de la ignorancia, porque la mayoría de esa gente son analfabetas y no saben ni leer. Se ve que es de África adentro. Porque algunas personas nosotros creemos que África se compone de chacazulos y de tribus nada más. No, allí también hay una civilización bien preparada y de blanco. Pero metidos en esos tierra adentro se dan esos fenómenos. Había uno que puso a la gente a comer hierba. Y la gente salía corriendo del templo y se ponía a comerse la hierba así. Y un sinnúmero de cosas más. Pero eso lo hacen por causa de su ignorancia. Porque muchos de ellos no saben leer. Entonces lo que le diga el pastor, ellos lo creen a ciegas. Entonces ponen en un pedestal al pastor como si fuera Dios. Y el pastor los manipula a su antojo. Una vez vi uno haciendo que personas hicieran como perros y detrás de él, así gateando. Y todas esas cosas se dan por falta de conocimiento y se dan también, aún en Latinoamérica, en lugares donde no hay revelación de la palabra de Dios y hay mucha ignorancia. Amén. Aquí se predicaron un montón de cosas que fue pura ignorancia, porque aquí el evangelio llegó no por la ciudad, sino llegó por los campos y eso donde fue primero que se desarrolló el evangelio, y gente sin capacidad, ni estudio, ni nada, empezaron a crear doctrinas y se fueron a los extremos. Y de ahí es que salen todos los dogmas y doctrinas y las cosas que se inventaron pecados y un sinnúmero de cosas y malinterpretaron la Biblia de una manera desastrosa. Ok, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra manera de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata. Quiere decir que el precio que se pagó por ti no fuiste rescatado con dinero, ni con plata, ni oro. Sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha
¿Y sin qué? Y sin eso mismo, contaminación. Estuvimos hablando creo que fue la semana pasada, que lamentablemente se perdió la grabación porque hicieron un mal uso allá arriba, no están pendientes la gente. Y se perdió esa grabación que de verdad que fue una enseñanza extraordinaria. Y estuvimos hablando sobre el pacto, ¿verdad? Hablamos un número de cosas que tenían que ver con el pacto de Abraham. Y que Dios hizo un pacto con Abraham. Lo hizo a través de Abraham, pero en realidad con quien lo hizo fue con Jesús. Porque cuando habló de la simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones, se refería a Jesús. Pero lo hizo con Abraham. Y la ley vino después para proteger ese pacto. Entonces, una de las cosas que tú vas a encontrar en las Escrituras es que los fariseos y toda esta gente le dieron más importancia a la ley, que fue un ayo, que fue un tutor para llevarlos a Cristo. Le dieron más importancia y se olvidaron de Abraham. Por eso Jesús, cuando estuvo en la sinagoga, que había aquella jorobada, dijo, esta hija de Abraham, que debería estar sana. ¿Por qué? Porque era una mujer de pacto. Te voy a encontrar que al principio siempre se menciona, a un Moisés le dijo, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y Jacob. Siempre se mencionaban ellos tres, ¿verdad que sí? Pero el pueblo de Dios pues se enfocó en la ley y olvidó de que antes de la ley Dios había hecho una promesa de que iba a traerle el Redentor, y ahí era donde estaba el fundamento de todo. Y ellos se dedicaron a usar la ley para condenar a la gente. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, la sangre, en la sangre es que está la vida de todo ser humano. Cuando Jesucristo vertió su sangre, estaba vertiendo su vida. Y Dios estableció sacrificios de sangre por el pecado de la gente para que así no viniese el juicio sobre las personas. Él constituyó los sacrificios de machos cabríos y de becerros para poder cubrir el pecado de la gente. Ahora, acuérdense que el pecado comenzó con Moisés. Antes de Moisés reinó la muerte porque no había ninguna ley que prohibiera los pecados. No estaba establecida. Entonces, al venir la ley, entonces la gente empezó a violar la ley, pues entonces tenía que haber un sacrificio por el pecado de haber violado la ley, y Dios permitió de que los animales fueran sustitutos del hombre. Y la sangre derramada de los animales, pues sustituía la sangre del hombre, que era la vida del hombre. Y Dios aceptaba eso, pero el problema era que esa sangre lo único que podía hacer era cubrir los pecados, no quitarlos. En cambio, la sangre de Cristo no limpia los pecados, mejor dicho, no cubre los pecados, los limpia para siempre. ¿Ok? Ahora, en el sacrificio de la cruz, esto es bien importante. En el sacrificio de la cruz, Jesús fue como cordero a la cruz. Allí Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero ahí no podía terminar todo, porque Él podía perdonarlo a todo el mundo, a nosotros, pero ¿y qué pasa con la naturaleza? Todavía tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que heredamos de Adán. Y si Jesús, por eso Pablo expresó, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y todavía estuviésemos en nuestros pecados. Ahora, el precio ya fue pagado. Jesús lo dijo, consumado es. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya yo me di como cordero, yo derramé la sangre. Ahora te toca a ti levantarme de entre los muertos, porque estoy pagando el precio, estoy siendo sustituto de la humanidad, estoy llevando todos sus pecados sobre mí.
y estoy dándole mi vida. Y esa vida tenía que ser ratificada con su resurrección. Cuando Él resucitó, resucitamos todos con Cristo. Fuimos hechos una nueva creación, una nueva criatura en nuestro interior. Ya nuestros pecados habían sido perdonados, pero todavía tenemos que nacer de nuevo. Amén. El que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. El problema del pecado se resolvió en la cruz. Él fue nuestro sustituto, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra maldición. La palabra dice que Él se hizo maldición. Él se hizo maldito. Eso, así estábamos, esa era la condición nuestra. Nosotros estábamos destinados a la condenación. Pues llevó nuestra condenación por nosotros. Amén. Amén. Y por eso, cuando Jesucristo resucitó, lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Lo primero que Jesús hizo al resucitar, que le dijo a la hermana que quiso tocarlo, le dijo, no me toque porque todavía no he subido al Padre. ¿A qué fue allá arriba? A llevar la sangre al lugar santísimo, al propiciatorio en el cielo, que era que el tabernáculo aquí era tipo de lo que había en el cielo. El sacerdote terrenal llevaba la sangre de los machos cabríos y de becerro una vez al año por el pecado de todo el pueblo. Y el pueblo quedaba cubierto, yo iba a decir cubrido, y me acuerdo de que alguien que dijo eso, un mandatario allá, el de Argentina, dijo cubrido. Bueno, había sido, a cualquiera se le zafa, no se preocupe. Esa sangre, cuando Él la llevó al lugar santísimo en el cielo, al tabernáculo no hecho de manos, sino el tabernáculo celestial. El tabernáculo de la tierra era tipo de lo que había en el cielo. Dios estaba preparando, enseñándoles para que los hebreos pudieran comprender luego. No solo podía manifestar completo, pero luego, por medio de Pablo en el libro de los Hebreos, yo creo que fue Pablo el que escribió los Hebreos, el libro de Hebreos. Ahí Pablo explica qué fue lo que pasó. Dice, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, donde en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesús lleva su sangre allá arriba, luego baja a la tierra y se le presenta a los discípulos. Y uno de los discípulos pensaba que era un fantasma, que era Tomás. Él le dijo, mira, toca y ve que un fantasma no tiene hueso ni carne, pero no mencionó sangre. Pues ya él tenía un cuerpo glorificado. La sangre es lo que le da vida al ser humano, a la humanidad nuestra, a este cuerpo. Si este cuerpo pierde la sangre, el espíritu se aparta. Ahora, ¿por qué está tan ligado? Nadie lo sabe. Pero está ligado. La sangre es lo que le da vida a nuestro cuerpo. Nosotros podemos cortarnos un brazo, cortarnos una oreja, sacarnos un ojo, sacarnos todos los dientes y podemos vivir. Podemos cortarnos las piernas y podemos seguir viviendo. Pero no nos podemos sacar la sangre. Ni puede ser sustituida por cualquier otro líquido. Porque se nos va la vida. Y yo sé lo que es eso, porque a mí me pasó en una ocasión que me dio una herida en este brazo y la sangre fue tanta que en un momento dado me fui. Caí al suelo redondito, porque había perdido mucha sangre. Ok. La sangre está ligada a nuestro espíritu. Esa es la vida, eso es lo que nos da vida a nosotros. En nuestra carne. Ok, vamos a buscar en Efesios capítulo 1, verso 7.
Yo le voy a dar una asignación a ustedes. Si usted conoce a personas cristianas, pregúntenle que ellos entienden por redención. A ver qué les contestan. ¿Qué implica? ¿Qué es redención? ¿Qué implica eso? Porque el cristiano que no conozca eso no sabe dónde está parado. El que no tenga revelación de lo que es redención no sabe dónde está parado. Puede ser religioso, pero no sabe dónde está parado. Y el conocimiento de tu redención es lo que te da derecho a usar el nombre de Jesús, a usar todo lo que Dios te ha provisto. Cuando tienes una conciencia de que tú eres una persona redimida, que estás bajo un pacto nuevo, pues ya tu forma de pensar en cuanto al cristianismo es diferente. Ahora, cuando eres ignorante, de lo que depende es de que si hay una bendición en la iglesia, si se brincó, si se habló lengua, cosas superficiales. Pero cuando estés siendo tentado por Satanás, cuando estés siendo probado por Satanás, cuando estés enfermo, todas esas cosas, todos los brincos que tú puedes haber dado en la iglesia, todas las lenguas que puedes haber hablado en la iglesia no te sirven de nada si tú no conoces tus derechos y los reclamas. ¿Me doy a entender? Tú no puedes decir, yo en la iglesia dancé, brinqué, lloré, me reí y hablé lengua, hice todo. Se me pararon los pelos y todas esas cosas. Eso no sirve para nada en ese momento. Eso te hace sentir bien a ti, te sientes bien, lo gozaste, pero en el momento de la verdad, cuando estás frente a Satanás con una tentación o con una prueba, lo que te saca a flote es el fundamento que tú tengas en la palabra y que lo uses. Amén. De lo contrario, todo lo demás no te sirve para nada. Ok, verso 7 dice, ¿en quién tenemos? Tenemos. No lo vamos a tener, tenemos. Siempre fíjese bien cuando usted lee la escritura, cuando habla del pasado. Porque hay gente pidiendo cosas que ya están hechas, que ya están provistas. Pidiéndole a Dios que haga esto, si ya eso ya se dio. Amén. Como hay gente que tú los ves, Señor, dame amor. Pero si ya el amor ha sido derramado en tu espíritu, lo que tienes que actuar en amor. Pero si no sabes lo que es amar, pues entonces tienes un conflicto. Si tú quieres amar por medio de los sentidos, pues vas a tener un conflicto, porque no siempre los sentidos están dispuestos a amar a una persona. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que es así? Hay algunas veces que uno le da con coger a una persona y reventarla y desearle un mal tremendo y que se lo lleve el diablo. Es verdad. Todos nosotros tenemos, eso viene de los sentidos. Amar es que tú puedas hacerle mal. Yo le puedo hacer mal a Esther, pero decido no hacerlo. Decido perdonar, decido no irle en contra ni hacerle daño. Eso es amar a una persona. Porque si Jesús te dice que ames a tu enemigo, ¿cómo tú lo vas a amar? ¿Con los sentidos? Jamás podrás hacerlo. ¿Sabe que es así, verdad? Usted se puede dar cuenta cuando usted se ve en la carne, cuando usted reacciona de una mala gana. Entonces usted está reaccionando como un carnal. Para poder amar, amar es una decisión, no es un sentimiento. Y nosotros poco a poco nos vamos fortaleciendo y cada vez tenemos dominio propio de nuestras pasiones. Una señal de un cristiano maduro es que puede dominar sus pasiones. Eso es un cristiano. Un cristiano maduro no es el que brinca y salta en la iglesia y habla lengua. Usted puede hacer todo eso y ser un tremendo carnal. Es cuando usted desarrolla dominio propio, cuando usted se domina a sí mismo, pero necesita la palabra de Dios para poderte dominarte a ti mismo. Jesús usó en la tentación, ¿usó qué? La palabra. No usó sus experiencias. Hacían 2 o 3 días que había tenido una experiencia. Dios, su padre habló del cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí o no? Había tenido la experiencia
en ese día del bautismo. Sin embargo, de ahí salió para el desierto, ahí fue tentado y Jesús nos dijo, cuando el diablo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pudo haber dicho Jesús? Oye, ven acá, diablo, tú eres bruto. ¿Tú no viste que hace 2 o 3 días Dios habló del cielo y dijo que yo era su hijo amado? No. Él usó las escrituras. Escrito está. No tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ok. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Vamos a cambiar la palabra redención por liberación. Es lo mismo. En quien tenemos liberación, ¿por qué? Por su sangre. En quien tenemos paz, por su sangre. En quien tenemos libertad, por su sangre. En quien tenemos limpieza total de nuestros pecados, por su sangre. Eso es redención. La palabra redención quiere decir incluso preservación, en quien tenemos sanidad por su sangre. Todo lo que Jesucristo proveyó para la iglesia, lo proveyó a través del precio que pagó, dando su sangre, su vida. Cuando yo mencione sangre, ten en tu mente vida, porque eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Amén. Dice, por quien tenemos redención por su sangre y dice, el perdón de pecados según la riqueza de ¿qué? De su gracia. Mire cómo lo dice la Biblia. Dios habla hoy. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Todo eso viene en ese paquete. Pero lo que quiero que vea que dice que tenemos liberación, el perdón de los pecados. Cuando usted tiene conciencia de eso, no permite que el enemigo trate de atarlo a usted con cualquier cosa, porque usted fue hecho libre. Cristo lo hizo libre. Algunas veces lo cantamos, ¿verdad? Sí. Libre, tú no hiciste libre, pero algunas veces se canta de la boca para afuera. En el momento en que la gente se siente así, medio aprisionado por Satanás, pues no lo usan. Acuérdate que todo lo que Dios hizo por ti, tú tienes que verbalizarlo. Díganlos los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder de ¿quién? Del enemigo. Ok, pues ustedes tienen que decirlo. Y la mayoría de las veces la gente no lo hace. Lo que hace es que se queja y empieza a cuestionar por qué y esto, que si lo otro. No, háblalo, habla tu redención. Habla lo que Cristo hizo por ti. En medio de la circunstancia. Eso es lo que hace, eso es lo que causa el cambio de la circunstancia. Las circunstancias no cambian porque usted se ponga triste, porque usted llore, porque usted se queje. Eso no cambia nada, eso es lo que hace que más te perjudica. Pero cuando tú le echas mano, te haces hacedor de la palabra de Dios y la hablas por tu boca, yo he sido libre, esto no me pertenece, esta enfermedad no me pertenece, ya Cristo la llevó, voy en contra de ella. Satanás, tú no me puedes oprimir, vete con tu opresión por otro lado. Pues ya tú estás usando tus recursos, pero si no los conoces, haces como cualquier hijo de vecino, empiezas a quejarte. En la Biblia amplificada, ese mismo verso dice, en quien tenemos redención, y dice liberación y salvación. La palabra salvación es la palabra soteria. Y eso implica liberación, preservación, sanidad divina, prosperidad. Todo está incluido en esa palabra.
Por eso en ocasiones, de ahí se deriva la palabra souso, que quiere decir sanidad. Por eso es que en ocasiones Jesús le decía a personas que sanaba, le decía, tu fe te ha salvado. La palabra que estaba mencionando ahí en el griego era souso, tu fe te ha liberado, tu fe te ha sanado. O la tradujeron, tu fe te ha salvado. Y la gente piensa cuando lo lee que está hablando de salvación no está hablando de salvación del espíritu. Dicho sea de paso, usted no recibió, su alma no fue salvada, lo que fue salvado fue su espíritu. Su alma tiene que ser renovada. Eso lo vamos a ver un poquito más. Algunas veces nosotros decimos, se salvaron 5 almas. En el alma lo que está es el intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Lo que Dios salvó fue nuestro espíritu, que lo hizo nuevo. Nuestra alma se va salvando, se va liberando mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí es que tú te vas liberando, tu mente va cambiando. Si tú te salvas hoy, aunque no hayas renovado tu mente, eres salvo. Si mueres, te vas para el cielo. Amén. Eso no tiene que ver nada, pero para aquí en la tierra, tu mente tiene que estar renovada. Porque el conocimiento es lo que te hace libre cuando el enemigo te viene a atacar. ¿Por qué es que dice la Escritura en Oseas que mi pueblo perece por falta de qué? De conocimiento. No dice por falta de otras cosas, sino falta de conocimiento. El conocimiento te trae libertad. Cuando tú conoces quién tú eres, qué posees, qué puedes hacer, pues eso te trae libertad. Amén. Y tú no le puedes ir al diablo con argumento ni decir yo soy de la denominación tal, porque te va a tirar una trompetilla más grande porque a él no le importa ninguna clase de denominación. Lo que le importa, lo que él ve es si tú eres un creyente en el evangelio o no. Tú no puedes usar el nombre de tu iglesia, ni el nombre del pastor, y no vayas a ser como los hijos de Seba, que dijeron, bueno, te echamos fuera en el nombre de Cristo que predica a Pablo. Y a Pablo conocemos, y a Cristo también, pero a ti no te conocemos. Y ya tú sabes lo que pasó. Le dio una pela, que lo dejó en nu y salieron corriendo. Ok. Dice en la Biblia Ampliada, en Él tenemos redención, liberación y salvación a través de su sangre. La remisión o el perdón de nuestras ofensas, de nuestras faltas y nuestras transgresiones, de acuerdo con las riquezas de su generosidad, de su gracia. Quiere decir que eso viene de parte de Dios. Amén. Porque es en Levítico capítulo 17, verso 11. A ver si estamos ahí. Levítico 17. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la sangre, mejor dicho, la vida de la carne en la sangre está. Y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, expiación y redención son dos cosas diferentes. Y remisión. Expiación es que solamente cubre el pecado, pero no lo borra. Hay que hacer memoria todos los años de los pecados. Ahora, una de las cosas por qué no se recomienda de que ahora en Navidad, de que la gente come morcilla. Si usted come morcilla, eso allá con su conciencia. Yo no la como.
Y es sabrosa, es buena, pero no la como. Primeramente, porque esa es la vida del animal y lo único que se le prohibió a los gentiles fue no comer sangre de ahogado, del animal ahogado. Okay. Aparte de eso, todas las toxinas y todas las cosas malas están en la sangre de los animales. Y el cerdo es un cerdo. Es un puerco. De hecho, el cerdo era considerado animal inmundo para los judíos. Hoy en día la mayoría de los judíos, todos esos, no te comen cerdo. No te lo comen por causa de tanta... Y yo creo que para mí Dios se lo prohibió porque el puerco es puerco. Y ese mete el hocico donde quiera y se come lo que sea. Y eso debe estar, tú sabes... está comprobado que si tú no cocinas bien la carne aún de cerdo, está llena de parásitos. Yo vi un video de una chuleta que la pusieron y le echaron Coca-Cola por encima y al rato empezaron a salirle gusanos. Hay gente que le gusta la patita de los cerdos y eso tiene, dicen que eso lo que tiene es puy y otras cosas más. Son buenas, pues por eso es que la gente se enferma y después quiere que Dios lo sane. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ser sabios. No podemos tentar a Dios ni... Si tú sabes que algo hace daño, pues mejor no te lo comas. Y está comprobado que las patas de los cerdos tienen esa cuestión, una cosa horrible. Y yo no voy a negar que sabe sabrosa. Y se la echan a las habichuelas. Ay. Por eso es que la mayoría de las habichuelas que se hacen con patitas, si tú te descuidas, se fermentan. ¿Sí o no? Se fermentan. Y uno tiene que tener cuidado. Cuando se lo prohibieron a los gentiles era por algo. Yo sé que hay teólogos que dicen, eso no es nada, coma morcilla, que todo eso. Tú tienes que bregar con tu conciencia. Pero la Biblia te dice muchas cosas sobre eso. Pero la gente hace lo que le da la gana. Yo no voy a condenar a nadie por eso. Te voy a decir que te vas al infierno. No te vas a ir al infierno por eso, pero estás atentando en contra de tu salud. El lechón yo como muy poco y lo que más que me gusta es el cuerito. Eso sí me gusta. Pero trato de lo menos posible. Un cuerito bien... ¿Sabes que yo en el supermercado te venden los pedacitos así como si fueran tocino de cuerito? ¿No sabían? Yo lo compro y los hago en casa. Yo lo disfruto. Pero trato de comer lo menos posible. Y el cerdo hay que cocinarlo bien cocinado porque está lleno de parásitos. La chuleta, yo cuando he comido chuleta, yo la hiervo primero y luego las adobo y si acaso la hago, me gusta empanada, la empano, pero la hiervo por eso mismo. Si usted come cerdo y de momento le da una pequeña en el... No estoy hablando. ¿Qué pasa? Si en el botón usted ve que le da un picor es porque usted tiene que desparasitarse, porque son parásitos que salen del lechón. Ya lo saben. Si después de usted comer lechón, usted siente una piquiña ahí, es porque tiene parásitos. Y más vale que... Bueno, si está mal cocido, posiblemente. Yo voy a velar en esta Navidad a ver quién en el asiento está. Y ese tiene una piquiña, ese comió lechón por usted ya.
Pues la verdad. Está comprobado. Está bien. Ustedes se ríen como yo le estuviese diciendo una cosa. Se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí cuando como mucho lechón y de momento. ¿Y de dónde salió esto? La pequeña. Más vale que te desparadices. ¿Cómo es? Desparatizar. Bueno, no sé cómo es. No. Vamos a volver aquí. Ay. Ok, está establecido de que la vida de la carne está en la sangre. Por eso cuando Dios le dio como sacrificio a los machos cabríos y becerros, lo primero que hacían era que degollaban al becerro y lo desangraban. Entonces había otro becerro que le ponían las manos, lo maldecían, decían cuánta maldición había sobre él y luego lo soltaban al campo. Allá para afuera de la ciudad. Y eso mismo hizo Jesús. Sobre Jesús fueron todas las maldiciones y fue crucificado fuera de la ciudad. Por eso fue nuestro sustituto. Aquel becerro que soltaban, que le echaban a todas esas maldiciones, eso era símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Por eso Él llevó todas nuestras maldiciones y nos redimió de toda maldición. Amén. Eso lo pueden estudiar poco a poco, eso es extraordinario. Cuando usted especialmente el libro de Hebreos, yo me acuerdo que en la iglesia que yo comencé decían, ay, ese libro de Hebreos es bien profundo, no hay quien lo entienda. Pues mira, ese no es profundo cuando tú entiendes lo que es nuestra redención. Ok, Hebreos capítulo 9 y verso 22. A ver un poquito de agua. Y espero que esto no tenga parásitos. Yo voy a ver a aquellos que vienen de Guabate, a ver cómo, a los 2 o 3 días, cuando esos gusanos empiecen a caminar por... A ver si hay un programa que habla sobre, creo que es en Discovery que lo dan, yo me parece, que habla sobre parásitos. Y son microscópicos, son gusanitos. Pero ahí dan testimonio de gente que han cogido parásitos de diferentes cosas, no estoy hablando del lechón solamente, y que casi le ha causado la muerte. En ríos, bueno, hace poco se ha hablado de en las playas, un parásito que se come la carne. Pero eso no se ve, eso es microscópico. Y se te mete en el cuerpo por cualquier orificio que tú tengas. ¿Ok? Estamos en Hebreos capítulo 9. Dice, y casi todo se purifica ¿con qué? Según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tú sabes que han querido sacar la palabra sangre de la Biblia. Y yo me acuerdo cuando dieron la película La Pasión, oí a supuestos ministros hablar sobre que era muy sangrienta, que eso se debería de eliminar, que eso causaba pero si eso fue verdad, así fue. Tú no puedes borrar las cosas de las Escrituras por complacer a gente que no tiene la capacidad de poder asimilar una verdad como esa. Y han tratado de sacar la palabra sangre de aquí porque dicen que la Biblia es muy sangrienta, que se habla de mucha sangre.
Y sin embargo, ese es uno de los fundamentos más importantes de las Escrituras. Porque la sangre de Cristo fue lo que Él dio como precio para nuestra redención. Sacar eso de ahí, pues entonces, ¿qué tienes? ¿Cómo vas a explicar la redención? Aunque hay muchos que no la desconocen por completo. Estoy hablando incluso hasta de ministros. Mire, hoy se dan unas cosas tremendas y hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios que tú te quedas... Yo estaba viendo un video de un pastor de Venezuela que corrió para ser presidente en Venezuela. Tenía una iglesia grandísima. Y el tipo estaba diciendo de que Jesús fue al infierno a buscar a Judas para llevárselo para el cielo. Pues se inventó una historia sentimental de que Judas estuvo con él y aunque robaba, aunque todo eso, pero era uno de los discípulos, que Judas se arrepintió cuando llevó las monedas y se las tiró, y aunque fue y se ahorcó y toda esa cuestión, pero que Jesús amaba tanto a Judas que fue al infierno a buscarlo para llevarlo para sí. Pero lo lindo de eso es una herejía, eso es una estupidez que se inventó el tipo este. Pero lo lindo era que todo el mundo estaba, amén, amén, amén. Quiere decir, tan ignorante es él como la congregación que tiene. De miles de personas. Después le dio con ser presidente de esa, ahora está asociándose con Maduro. El otro día había un cuerpo de ministros que respaldaban a Maduro. Y dije, eso es ministro. Yo vi uno profetizándole que como que él era un siervo de Dios, un escogido. Y será el que estaba profetizando lo que es un buen lambeojo. Sí, la gente por miedo o por un por un plato de comida le venden el alma al diablo. Pero por desconocimiento de la palabra, porque hoy en día, lamentablemente, las iglesias se han dado a dar mensajes de inspiración, mensajes positivos, mensajes de motivación, pero no de contenido bíblico. Este va a ser el año que Dios te va a prosperar, que Dios te va a hacer esto, que Dios te va a hacer el dinero te va a salir por la pluma y un sinnúmero. Estoy exagerando, pero... Y cuando tú buscar contenido bíblico, no lo encuentras. Y la gente se deja llevar solamente por la carisma de la persona. Hay una muchacha dominicana que ya tiene una carisma tremenda y mucha gente la sigue, pero es una disparatera de clavo pasado. Se inventa historia. Ella lo que hace es interpretar las escrituras, no predicar las escrituras. Y la escritura es para predicar lo que está ahí escrito, no para darle una interpretación privada. Amén. Ok. Búsquese en Primera de Pedro. Déjame ver qué hora es. Me faltan 10 minutos. Primera de Pedro. Esto va a ser un poquito intenso. A lo mejor nos coge el año que viene y estamos en este tema. Pero yo quiero ir suavecito. Yo quiero que usted lo entienda. Porque esto es fundamental para todo creyente. Si tú no conoces el valor de la sangre de Cristo y el poder que hubo en esa sangre y el precio, porque cuando tú puedes calcular, si pudieras, que no lo puedes hacer, aún con todo lo que tenemos, computador, usted jamás podrá calcular el precio que Jesús pagó por usted. El precio de la sangre de Cristo. Si usted pudiera lograr, que no lo va a poder, calcular el precio de la sangre de Cristo, usted va a poder saber cuánto usted vale. Cuando tú te das cuenta del precio de la preciosa sangre de Cristo, entonces tú te das valor. Tú no necesitas un psicólogo para que te diga, mira, tú no eres imbécil, tú eres una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Hoy en día hasta lo que le dan a los feligreses son cosas psicológicas, filosóficas, pero no la palabra de Dios.
La palabra de Dios, cuando tú la conoces, te crea una autoestima saludable. Tú te valoras a ti mismo. No tiene que venir un psicólogo para decirte, mira, tú vales, tú vales, tú vales. Porque tú sabes que tú vales. Porque el precio que Jesús pagó por mí fue un precio de sangre. Amén. Y Jesucristo no murió por un becerro, murió por nosotros. Gente hecha a su imagen y semejanza. Ok. Estamos en 1 Pedro capítulo 1. 18 y 19. Ese fue que leímos. Oye, qué cosa más grande. Pues lo escribí 2 veces. Pues búsquese Hechos 20, 28. Esto es una escritura que es para nosotros los pastores. Esto es una advertencia para nosotros. Dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, o por pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Quiere decir que nosotros pertenecemos. Fíjate que la palabra te dice que tu cuerpo no es vuestro. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Porque nosotros fuimos comprados. Cuando tú tienes conocimiento de que yo le pertenezco a Dios, que fui comprado con su sangre, tú no le das lugar al diablo para que venga a venir a fastidiarte. Porque tú sabes a quién tú perteneces. Amén. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por medio de esa sangre, el Señor dice que el Señor, cuando llevó su sangre, se sentó a la diestra del Padre. Y nos sentó a nosotros también ahí. Dice la palabra en Efesios que fuimos resucitados juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición. Nuestra posición no es que somos evangélicos. Dios nos reconoce evangélicos. Dios reconoce a creyentes. La palabra evangélico nos la pusimos nosotros. Pero se dicen que los evangélicos, muchos de ellos, la mayoría de ellos no creen el evangelio. Creen algunas cosas. No digo que no son salvos, son salvos. Pero no creen lo provisto por el evangelio. Ahí usted se quedaría sorprendido cuántas iglesias no creen en sanidad divina. No creen en milagros. No creen en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Y se llaman pentecostales y evangélicas. Pero no creen nada. Hay iglesias que no oran por los enfermos. Y si oran es una oración de esa. Don fulano, ore por los enfermos. Ore por los que están en los hospitales y por los que están en la cárcel y por los que están en la casa. Y se levanta aquel abostezando. Ah, Padre Celestial, tú que habitas en gloria, y da un paseo por allá arriba y después empieza a decir. Y después termina diciendo, si es tu soberanía, si está en tu voluntad. Prácticas religiosas sin sustancia.
Lo peor que tú puedes hacer es poner a una persona a orar que no sepa orar y que no sepa lo que está orando. Amén. Si algo pasa, por la misericordia de Dios. Dice, mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. En la Biblia Dios ha hablado y dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los puso como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Es decir, que nosotros fuimos comprados. Amén. Y si tú desarrollas el sentido de pertenencia, de que tú perteneces al reino de los cielos y que tú perteneces a Dios, pues se te hace más fácil lidiar con el enemigo cuando te venga en contra tuya. Porque tú sabes a quién tú perteneces. Le puedes decir en toda confianza, no te metas conmigo. Pues yo pertenezco al reino de los cielos. Yo fui comprado con sangre, yo no te pertenezco a ti. Por eso todo cristiano cuando falla, cuando peca, hace algo, no debe correr de Dios, debe correr hacia Dios. Porque ese es su Padre. Amén. Búsquese en Hebreos capítulo 7. Verso 21 en adelante. Dice, porque los otros ciertamente, mira a ver si ya llegamos. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque se morían. Pero como Jesús no murió, no muere, mejor dicho, Él es la resurrección y la vida. Ok, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 23? Okay. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Después usted con calma le hace el 7, el 8, el 9 y el 10. Lo va a comprender mejor cuando lo empieces a leer por lo que te he hablado. Dice verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y ¿cómo? Ok, si usted puede, esa palabra que dice ahí, una vez y para siempre, usted lo va a encontrar en diferentes escrituras. Una vez y para siempre.
Si eso lo comprendieran la mayoría de las religiones, usted va a encontrar que hay muchas religiones que siguen haciendo sacrificios. Por ejemplo, la Iglesia Católica hace sacrificios de rodillas, antes mutilaban su cuerpo, antes usaban hasta se acostaban en clavos, usaban sandalias para supuestamente purificar su carne, cosa que eso es una abominación. Dios no pide eso. Dios no pide ninguna clase de sacrificio. En el tiempo de la Semana Santa en las Filipinas se crucifican. Los africanos hacen un sinnúmero de sacrificios diferentes. Pero el sacrificio de Jesús lo abarca todo y no hay que hacer ningún sacrificio. No le podemos añadir nada a ese sacrificio porque fue un sacrificio completo y eterno. Amén. Yo siempre que veo cuando dice una vez y para siempre, siempre lo subrayo, porque es bien importante. El sacrificio de Jesús lo hizo una sola vez, para siempre, es un sacrificio eterno. La Escritura te lo dice, no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, entró una vez y para siempre, o ahí te lo dice, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nadie te puede redimir de nada porque ya Jesucristo ya te redimió. Y Jesús es mediador de un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. Y déjame terminar el tiempo. Ahora, búsquese Hebreos 8:8. Yo le voy a dar la asignación que usted lea los 3 capítulos. Porque ahí es donde Pablo verdaderamente revela lo que Jesucristo hizo y cómo lo hizo. Y te habla de tabernáculo no hecho de mano, sino el celestial, donde fue Jesucristo a llevar su sangre como sumo sacerdote. Ahí Jesús hizo el papel de sacerdote, hizo el papel de cordero, hizo el papel de sacerdote, hizo el papel ahora tiene el papel de abogado y intercesor. Cubrió todo. Amén. Nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Y especialmente tener conocimiento de que estamos en un nuevo contrato. Y ya Dios dio por viejo el viejo pacto y estableció uno nuevo. Y el que responde por ese nuevo pacto no somos nosotros, no es el hombre, es Jesús. Amén. Dice, verso 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de ¿qué? Del trono. 8:8 no es. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. No, mira a ver si en el capítulo 9. Mira a ver si en el capítulo 9. ¿Ah? No. El capítulo comienza así. No. 8:1. Ah, perdón, sí. Sí, es verdad, tú tienes razón. Es 8:1, sí. Que pasa que yo no sé por qué ese 8 está ahí. No lo voy a borrar ahora. Lo borro allá cuando llegue a la casa. Ok. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono De la majestad de los cielos. ¿Ministro de qué? del santuario.
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Siga leyendo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley, Sigue leyendo. los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok. Fíjate cómo dice, los cuales sirven a lo que es figura, sombra de las cosas celestiales. El modelo que Dios le dio a Moisés para hacer el tabernáculo fue el modelo que Dios tenía en el cielo. Dios le dio una copia de los planos. Hazlo de esta manera, porque así fue que ya yo lo hice acá. ¿Ah? Y Moisés lo hizo conforme. Acuérdense que en el tabernáculo había el patio donde están los panes iba a decir los panes y los peces. Y fue dividido. Entonces estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar santísimo no podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año a llevar la sangre al propiciatorio, que era el asiento de la misericordia, que era donde están los dos querubines. Ese asiento ahí era donde se invertía la sangre. Ahí en ese, ¿cómo es que se le llama? El arca. Ahí estaba la vara de Aarón, que también estaban las tablas, pero ahí no podía entrar ningún sacerdote que no fuera el sumo sacerdote. Eso era tipo de lo que Jesucristo iba a hacer. Jesucristo entró al lugar santísimo en el cielo. Ahora el verso 6 dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de ¿qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A mí me da compasión ver a los pentecostales, especialmente a los evangélicos, tratando de vivir el viejo pacto. Tratando de vivir conforme a las reglas y a las leyes del Viejo Testamento cuando estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y tú ves que ellos siempre, casi te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos predica del viejo pacto. Y lo que hacen es interpretar, pero no enseñar. Ellos lo que hacen mayormente es especular y crear una historia sobre la historia. Lo que ellos creen que pudo haber pasado, lo que ellos creen que eso es lo que significa, pero no la esencia de lo que está escrito. Y cada día se pierde más, porque cada día hay más predicadores que se levantan que son superficiales, son motivadores, agitan a la gente grita, salta y brinca, pero no hay sustancia, no hay enseñanza. Por eso es bien importante enseñar la palabra de Dios. Amén. Jesús enseñaba en la sinagoga y predicaba el evangelio del reino en el pueblo. La iglesia no es para predicar, la iglesia es para enseñar. Se predica afuera. Yo no me puedo ir a enseñar esto afuera a inconversos que no me van a comprender nada. ¿Sí o no? Allá yo le predico a Cristo, le predico superficialmente algo que el Espíritu Santo pueda coger para traerle convicción. Pero ya cuando están aquí, necesitan tener fundamento. Y el fundamento se encuentra en la palabra de Dios, no en predicaciones inspiradas. Amén. Vamos a ir nuevamente. Pero ahora, por tanto, el mejor ministerio es el suyo,
cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sigan leyendo ustedes el 7. Porque si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. El 8, lean el 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ok, porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron ¿en qué? En mi pacto. Ellos lo violaron. Yo me desentendí de ellos. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en qué? En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré para ellos Dios y ellos serán para mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su ¿qué? A su injusticia. Y nunca más, diga nunca más, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta escritura es bien importante, porque aunque usted no lo crea, hay gente en las iglesias que tienen una conciencia de pecado, de algo que hicieron en el pasado. Cuando ya Dios nunca más se acuerda de ellos, el diablo se lo mantiene fresco en la mente para condenarlos. Porque si el diablo logra traerte condenación, te roba la fe. Te hace sentir indigno, te hace sentir que no puedes alcanzar las promesas de Dios porque pecaste e hiciste tal o cualquier cosa. Por eso la palabra te dice bien clara en Juan, en Primera de Juan 1:8, de que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De hecho, somos justos porque hemos sido limpiados de todo pecado. Cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor, la sangre de Cristo lo limpió de todo, no dejó alguno, todos. Usted vino a quedar como una página en blanco. Pero lamentablemente muchos cristianos no tienen esa conciencia. Todavía el enemigo le saca a la luz lo que hicieron en el pasado. Y el verso 13, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo, envejece. Y está próximo ¿a qué? A desaparecer. Nos quedamos, ahora nos toca el Hebreos 9, pero como se nos acabó el tiempo, el 9 que está bien rico y saludable. Déjame ver una cosa aquí. Búscase el 9 un momentito. Vamos a leerle una más. Nos vamos ahora. Yo sé que me han pasado 15 minutos, pero... ¿Estamos? 9:11. 9:11. 9 guaguán. Dice, pero estando, él hace un relato del tabernáculo viejo y todo el ritual de viejo, pero dice, estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ese es el de arriba, que era el modelo que Dios le dio a Moisés para que lo hiciera abajo. Aquí está hablando, estando presente Cristo, sumo sacerdote
lo máximo de los bienes venideros, por su más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre. Subraye eso, una vez y para siempre, en el lugar santísimo en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Y todavía hay gente que están en la sombra, ponen un arca del pacto en las iglesias, en los altares. Se están identificando con la estrella de David y un sinnúmero de cosas y rituales del viejo pacto, y no han pasado después de la cruz. Y algunos están estancados en la cruz, donde algunos dicen que vieron la luz. Yo vi la luz en Cristo, no en la cruz. Sí, le cantan a la cruz. Y yo amo esa bella cruz donde murió Jesús. Imagínate si Jesús lo hubiesen guillotinado. ¿Qué estaríamos cantando? Y yo amo esa guillotina donde la cruz es símbolo de maldición. Por eso Jesús se hizo maldito, porque fue colgado en un madero, en una cruz. La cruz no es símbolo de victoria ni nada. Y Jesús ya no está en la cruz, ni está en el pesebre tampoco. Que ahora en diciembre lo meten en pesebre y en la Semana Santa lo crucifican otra vez. Y Él está a la diestra del Padre, como abogado, como intercesor por cada uno de nosotros. Amén. Se merece un aplauso, déselo ahí. No dejarlo ahí. Pero la ignorancia nos hace hacer oraciones. Hay que hacer una oración al niño Jesús. ¿Dónde si eso no existe? No existe el niño Jesús. Te lo cambio por esto. ¿Esto te lo dieron a ti? ¿Cómo está puesto de pie? Vamos a orar por esta persona. Una persona aquí que tiene problemas con los pulmones. Es por sanidad, y el otro también, don Toño. Le bajó el azúcar y le subió el café. Hay que orar. Ponga su mano hacia acá, en nombre de Jesús. Vamos a enviar la palabra a favor de cada una de estas personas. En el nombre de Jesús. Padre, limpia esos pulmones y ponlos a funcionar como cuando tú los creaste, en el nombre de Jesús. Y te pedimos por don Toño, Señor, anivela, Señor, ese azúcar en su sangre, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra a favor de cada uno de ellos. Y creemos por Somos la iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos.
Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.